tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Las Matemáticas en Casa. En esta ocasión presentaremos un par de videos tratando de cumplir un compromiso que hemos adquirido de poder ayudar a algunos maestros a- para que sus estudiantes logren entender tres conceptos muy importantes como son el de longitud, área y volumen. Para poder iniciar en este ejercicio queríamos hacer una pequeña introducción y es decirles que pues estos conceptos pertenecen pues a una rama de las matemáticas denominada las geometrías, pero realmente esas geometrías son el origen de las matemáticas. Uno de los primeros problemas que se presentó fue el problema de medir, y eso dio origen a las geometrías, y posteriormente el problema de contar dio origen a las aritméticas. Entonces, importante que sepan ustedes que en la antigüedad, pues todos los conceptos pasaban de una generación a otra a través de la tradición oral, se contaban estos conceptos, y porque no existía la escritura, solamente hasta que apareció la escritura y un matemático brillante que decidió recopilar todo lo que se sabía de geometría. Este señor se llamaba Euclides, era un griego muy inteligente, por supuesto. Decidió recopilar todo lo que se sabía de geometría, y esto le llevó 13 tomos, es decir que hizo un libro o una enciclopedia realmente de 13 tomos. Es tan importante esa obra que hizo Euclides, que es la tercera obra más traducida en el mundo. O sea que es una obra supremamente valiosa e importante lo que hizo Euclides. Desafortunadamente o afortunadamente, tengo que decirles que todas las teorías científicas son simplemente formas de explicar un fenómeno. Por lo tanto, ninguna de las teorías son verdades absolutas. Cualquiera de las teorías que hoy tienen vigencia pueden ser o modificadas o reemplazadas por explicaciones mucho más acertadas del fenómeno. Sucede esto con la teoría de Euclides, la geometría euclidiana, que funciona perfectamente pues aquí en el entorno cercano, es decir, aquí en la Tierra, pero que se ha descubierto ya varios matemáticos como Riemann y Lobachevsky que esa geometría que funciona en la Tierra no funciona en el espacio exterior, básicamente porque se ha descubierto que todo el espacio que nos rodea es un espacio curvo. Entonces, si eso es cierto, no existe la línea recta, y que no existe la línea recta pues es una situación bastante complicada, y eso ha llevado a desarrollar otras geometrías. Piensen por un momento en que vivimos en un espacio esférico, como un balón o una pelota. Tomen imaginariamente un marcador y traten de trazar una línea sobre esa superficie, sobre ese balón, y van a encontrar que no es posible trazar ninguna línea recta, porque todas las líneas que tracen sobre esa superficie van a tener la misma forma del balón, es decir, que van a ser todas curvas. Eso ha hecho, por supuesto, que se dé origen a otras formas de entender la geometría y explicar esos fenómenos, y pues aparecen geometrías que no funcionan, sino que la geometría euclidiana, perdón, funciona solamente alrededor de la Tierra, pero en el espacio exterior se utilizan una nueva geometría. ¿Listo? Vamos a dar, después de esta breve introducción, inicio a nuestro tema. Pues sabemos que nos interesa hablar de longitud, área y volumen, pero para ello es importante que entendamos algunos aspectos primero. Primero, y es que el concepto de dimensión. La dimensión se reconoce como el tamaño o la extensión que ocupa pues un elemento, una cosa, un objeto. Y la dimensión se dan en magnitudes, es decir, se pueden medir. Y eso nos permite comparar y determinar si estas dimensiones, si los objetos que tienen esas dimensiones ocupan mayor o menor espacio que otros. Cuando hablamos de las dimensiones en geometría, básicamente hablamos del espacio, y en el espacio todos nosotros los seres humanos movemos en el espacio, y por eso hemos logrado determinar que existen tres dimensiones. Una de las dimensiones, seguramente que todos reconocen, es la altura. Esa es una dimensión que los objetos tienen, la altura. Otra es la profundidad y la otra es el ancho. Estas son las tres dimensiones que debemos reconocer en el espacio en que todos nos movemos. Teniendo en cuenta estas tres dimensiones,
podemos hablar de las magnitudes, que es la medida de esas dimensiones. Una magnitud es todo aquello que se puede medir, y para el caso de las figuras geométricas pues podemos medir algunas cosas. Lo primero que se puede medir es la longitud, que es la distancia entre un punto y otro. Listo, esta se denomina longitud. Hay otro magnitud que se puede medir y es el área. Cuando hablamos de área estamos hablando del espacio que queda al interior de una figura geométrica, es decir, esta zona amarilla. Queremos saber cuál es este área o qué superficie queda aquí contenida. Pues para hacerlo simplemente hay que tomar otra figura que es denominada patrón. Supongamos que este se denomine el centímetro cuadrado. Básicamente es un cuadro que tiene 1 centímetro por cada lado y por eso se le ha denominado 1 centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, cuando me piden calcular el área, realmente debo comparar cuántas veces cabe esta unidad patrón en esta área o en esta superficie a la cual le quiero calcular el área. Entonces pensemos en lo siguiente, lo que voy a hacer es tratar de llevar esta cuadro y tratar de determinar cuántas veces cabe este unidad patrón, denominada centímetro cuadrado, en toda esta superficie. Si hago el ejercicio, que es como debería hacerse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo que veo es que tiene 9 centímetros cuadrados de ancho. Listo, ya tengo este ancho, pero me falta cubrir pues gran parte de la figura, entonces voy a poner otros 9, llevo 18, pero todavía me falta cubrir la altura, parte de la altura. Voy a poner otros 9, serían 27, y finalmente pues me falta cubrir, estaría cubriendo con 36 cuadros que se llaman centímetros cuadrados. Por lo tanto el área de esta superficie es de 36 centímetros cuadrados, es decir, 36 cuadritos que se llaman centímetros cuadrados. ¿Listo? Y esa es la forma como usualmente se puede calcular un área. Hagamos una actividad rápidamente entre nosotros. Si me piden calcular visualmente el área de esta figura, pues básicamente yo tomaría la unidad patrón, que sería una cuadrícula, un cuadrito de esa cuadrícula, voy a ver cuántos de estos hay completos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero aquí al final hay medio cuadro y al inicio hay otro medio cuadro. Total, en esta primera fila hay 11 cuadros, tenemos 11 cuadros, y hacia abajo hay otros 11, son 22, otros 11 sería 33, otros 11 44 y otros 11 serían 55, de tal manera que el área de esta figura que está aquí en este color café claro serían 55 centímetros cuadrados, y eso lo que quiere decir es que hay 55 cuadros, se requieren 55 cuadros de centímetros cuadrados para cubrir toda la superficie. ¿Listo? Continuando con la idea, tratemos de determinar cuál es el área del rectángulo grande, de toda la figura, del área grande que está aquí. Pues simplemente voy a contar cuántos cuadros hay de esa unidad patrón. En la parte superior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí lo decía, 8 centímetros. Y hacia abajo tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ver, en total serían 8 por acá, otros 8 por acá, serían 16, otros 8 en esta línea serían 24 y otros 8 serían 32. Quiere decir que el área del rectángulo grande serían 32 centímetros. La pregunta es, bueno, ¿y cuál sería el área de la figura azul? En este caso, el área de la figura azul habría que contar cuántos cuadros azules hay al interior. Entonces, primero contemos los completos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 completos. Ahora tratemos de armar con los medios cuadros completos. Entonces vamos en 12, estos dos forman 1, son 13, este y este del otro extremo son otros, son 14, este y este del extremo son otros, son 15, y este y el último forman otro cuadro completo, serían 16. Si logran observar, el área del triángulo, que es la parte azul, es la mitad del área del rectángulo, pero eso solamente ocurre cuando la base del triángulo es igual a la base del rectángulo y la altura del triángulo es igual a la altura del triángulo. ¿Listo? Entonces podríamos pensar si eso es cierto siempre. Si toda área de triángulo es la mitad siempre del área de un rectángulo, en el cual coinciden las bases y la altura, y puede ser que eso sea realmente cierto. Si observan, una forma sería contar cuántos cuadros hay
o cuántas unidades patrones hay en el área grande, contar uno a uno, o si ustedes pueden ver, hay una relación importante entre esta medida que hay aquí, que son 8 centímetros, y esta medida que está de altura, porque si usted multiplica 4 por 8, 32, resulta que da este mismo valor. Es decir, que podríamos hacer dos formas para calcular un área, o contar cuántas veces cabe un cuadro denominado unidad patrón en toda la superficie, contar uno a uno, o simplemente multiplicar estas dos dimensiones, y cuando multiplico estas dos dimensiones, esta que denomino altura y esa que denomino ancho, me da exactamente el área. Listo, esa sería una forma que podríamos ver qué pasa. Ustedes van a tener como actividad, para que paren el video por un momento, calcular el área de estas tres figuras que están en la parte superior, y me envíen por favor su respuesta. Esa sería parte de su actividad. Y ahora les voy a presentar algunas formas de calcular áreas sin necesidad pues de dibujar cuadros al interior, porque se vuelve pues complejo cuando son figuras muy grandes. Entonces aparecen áreas que son formas abreviadas de calcular fórmulas que son formas abreviadas de calcular estas áreas, es decir, de determinar cuál es el espacio que queda al interior de estas figuras. Entonces el área de un rectángulo se calcula multiplicando la A, que en este caso sería la altura, por esta medida que está en esa parte inferior, que sería B, y nosotros vamos a hablar básicamente de altura, y esta la vamos a llamar frente, o ancho, o base, ¿listo? Alto y base, base y altura, base y altura. Ese sería el nombre que le vamos a dar, y como ven, cada una de estas figuras que aparecen en esta tabla, pues tienen una forma particular de calcular el área. Vamos nosotros solamente a familiarizarnos con tres de las figuras más usuales. Este que está aquí, que es un rectángulo, entonces tiene una base que es 6 centímetros, y para la altura se utiliza la palabra, la inicial H. ¿Por qué? Pues altura en inglés se lee GI, por eso se utiliza la primera letra, que es la H. Listo, pero cada vez que vean esta H, saben ustedes que se hace referencia a la altura. Entonces tenemos para este caso la base 6 y la altura 5. La fórmula para calcular esta área es multiplicar la base por la altura. En este caso la base de esta figura es 6 centímetros, la altura es 5 centímetros. Lo que hago es multiplicar los dos coeficientes, estos dos números, 6 por 5, 30. Y como tengo centímetro y centímetro, eso me da centímetros cuadrados. Es decir, que el área, el espacio que está al interior de esa figura es de 30 centímetros cuadrados. Para hallar el área de un cuadrado exactamente igual, hago lo mismo. Vamos a ver, lo que hago es multiplicar la base por la altura. En este caso la base es 3 centímetros, la altura es 3 centímetros, multiplico los dos coeficientes, los dos números, 3 por 3, 9, y centímetro por centímetro se equivalen a centímetro cuadrado, de tal manera que el área de este cuadrado es 9 centímetros cuadrados. Y por último, para calcular el área de este triángulo, habría que utilizar la fórmula que es base por altura, o sea, multiplico esta base por esta altura, pero el resultado lo divido entre 2, porque como veían en la explicación anterior, los triángulos, el área de los triángulos realmente son la mitad del área de un rectángulo, entonces por eso se divide siempre entre 2. En este caso la base es 4, la altura es 3, multiplico 4 por 3, 12, centímetro por centímetro da centímetro cuadrado, y ese resultado finalmente lo debo dividir entre 2. Por lo tanto, el área de este triángulo es de 6 centímetros cuadrados. Y así se calcularían estas tres áreas. Ustedes van a tener como un ejercicio propuesto calcular el área de estas tres figuras para que hagan un poco de profundización de lo que han visto. En el siguiente video trataremos de entender el concepto de volumen. Hasta pronto.